Un saludo especial para todos aquellos que nos están escuchando en este momento y en especial un abrazo afectuoso a todos nuestros hermanos de la Iglesia Comunidad Cristiana Montesión en la ciudad de Sogamoso. Venimos estudiando el libro de el Evangelio de Marcos, así es que continuamos con nuestro estudio. Hoy estaremos estudiando el capítulo 11 de Marcos, de los versículos 27 al 33. Dice así la palabra del Señor. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amado Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra. Y clamamos, oh Dios, para que cada uno podamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad, en sabiduría, en inteligencia espiritual, para que cada día podamos caminar como es digno del Evangelio, como es digno de ti, oh Dios, que nuestras vidas sean manifestadas llevando fruto, toda buena obra, y que cada día podamos crecer en el conocimiento tuyo. Por eso clamamos, Señor, que nuestro entendimiento sea iluminado con la luz de tu preciosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. A través de todo el ministerio del Señor Jesucristo, tuvo muchos enfrentamientos, tanto con los líderes religiosos, fariseos, escribas, y precisamente este pasaje nos narra ya el último enfrentamiento que tuvo el Señor Jesucristo con estos apóstatas dirigentes del sistema religioso de Israel. Y precisamente fue el día miércoles de la Semana Santa o de la Semana de Pasión. Eh, Vemos cómo los evangelios dejan en claro que los líderes religiosos odiaban al Señor Jesucristo por lo que él decía en contra de la hipocresía que había en sus corazones y en contra también de todo ese sistema legalista de obras de justicia que ellos estaban promoviendo. Pero este enfrentamiento de manera particular no fue provocado por algo que el Señor dijera, sino por lo que él había hecho. Esto que había realizado en el templo los había irritado profundamente. Recordemos que el martes el Señor había entrado en el templo, el Señor había declarado lo corrupto de esta religión judía, pues habían convertido el templo de Dios en un negocio, a la cabeza precisamente de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Así que este incidente del martes pues dio inicio a esta confrontación el miércoles precisamente de la Semana Santa. Recordemos que el Señor Jesús había ya hecho una acción similar al principio de su ministerio. Y lo vemos allí en Juan capítulo 2 del verso 13 al 18. Él había expulsado a los mercaderes que estaban allí negociando en el templo. Y precisamente los dirigentes judíos pues negaron la autoridad del Señor Jesús para lanzar ese ataque sobre el templo. Aquí la palabra autoridad o la palabra que aparece en el Nuevo Testamento como autoridad viene de dos palabras griegas. La primera es dunamis, que se refiere al poder o la capacidad. Y la segunda es exousia, que es al derecho o al privilegio. Démonos cuenta que el Señor Jesús poseía una autoridad infinita. Él nunca pidió permiso a ninguna persona para implementar la autoridad del Padre sobre la tierra. Recordemos que el Señor Jesús allí en el Evangelio de Mateo capítulo
28, verso 18, él declara, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el capítulo 11 del mismo Evangelio de Mateo, verso 27, dice así la palabra del Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. También en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 35, dice así la palabra del Señor. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. De tal manera que al Señor Jesús se le había concedido toda la autoridad. También lo afirma el capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y vemos también que los escritores de las epístolas en el Nuevo Testamento también afirmaron que la autoridad absoluta pertenece al Señor Jesucristo. Y precisamente lo afirma el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, verso 27, donde dice así la palabra del Señor. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. De la misma forma también se lo expone a los Efesios en el capítulo 1, verso 21 y 22, donde habla así de Jesucristo. Dice, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. También el apóstol Pablo se lo manifiesta a los hermanos de Filipos, donde dice lo siguiente en el capítulo 2, verso 9 al 11, versos 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De la misma manera, el autor al libro de los Hebreos dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. También lo declara el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, verso 22, donde dice así la palabra del Señor, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que vemos, mi hermano, que el Señor Jesucristo tenía una autoridad soberana. Y esto es una prueba de su deidad, de que Él es Dios. De tal manera que el Señor Jesucristo no solo enseñaba con autoridad, como lo menciona allí el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 29, donde dice la palabra de Dios, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. De la misma forma lo menciona ahí el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 22, donde dice así la palabra del Señor. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y de la misma manera el verso 27 del mismo capítulo dice así. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? De tal manera que la enseñanza de Jesús era con autoridad. Pero no solamente su enseñanza, sino que también él actuaba con esa autoridad divina.
El mismo Señor Jesucristo, Él dijo que tenía la autoridad, tenía la potestad para perdonar pecados. Lo vemos allí en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, verso 10, donde dice así la palabra del Señor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahí es cuando le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Así que los escribas y fariseos pues entendieron las implicaciones de esta afirmación del Señor Jesucristo. Y veamos lo que dice Lucas capítulo 5 verso 21, donde dice así la palabra del Señor. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Muy bien, el Señor Jesucristo también demostró, manifestó su autoridad sobre las fuerzas satánicas. Recordemos que en una ocasión Él echó fuera a un demonio de un hombre eh, que tenía precisamente un espíritu inmundo. Y como lo acabamos de leer allí en Marcos 1:27, los que estaban ahí estaban preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué es esta nueva doctrina? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. De igual manera vemos la autoridad del Señor Jesucristo también sobre toda la naturaleza, sobre las fuerzas de la naturaleza, cómo tiene dominio sobre las aguas, cómo tiene dominio sobre los vientos. Muy bien, otro aspecto importante de esta autoridad soberana de Cristo es el derecho de otorgar salvación eterna. Miremos lo que escribió el apóstol Juan allí en su Evangelio, en el capítulo 1, verso 12. Donde dice así la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También en el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 28 y 29 dice así la palabra del Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También en el Evangelio de Juan capítulo 7 versos 37 y 38 dice así la palabra del Señor. En el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De tal manera que todos estos versos nos aclaran el derecho, la autoridad que el Señor tenía para dar y para otorgar salvación y vida eterna a todos aquellos que creyeran en Él. Ahora, la autoridad del Señor Jesucristo se extiende más allá de este siglo y tiene que ver precisamente con el derecho que le da el Padre de ser el juez final. Como el Señor Jesús lo afirma allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 22, donde dice así la palabra del Señor. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y veamos de igual manera el verso 27. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. De la misma manera el Señor Jesucristo tiene plena autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Veamos cómo lo expresó en el Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el verso 16 al verso 18, donde dice así la palabra del Señor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De la misma manera lo expresa el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, desde el verso 17 y verso 18, donde dice así la palabra del Señor.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora vemos que la autoridad del Señor Jesucristo es infinita, es absoluta, pero debemos tener en cuenta que Él siempre trabaja, esa autoridad del Señor Jesucristo trabaja en perfecto acuerdo con la voluntad del Padre. Y vamos a ver algunos textos donde esta afirmación es muy clara. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19, donde dice así la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. De la misma forma, en el capítulo 5, verso 30, dice así la palabra del Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. De igual manera, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38, dice así la palabra del Señor. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También en el capítulo 8 del mismo Evangelio, verso 28, dice así la palabra del Señor. Les dijo, pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y en el capítulo 12, verso 49 del mismo Evangelio de Juan, dice así la palabra del Señor: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. También en el capítulo 14, verso 10, dice así la palabra del Señor. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y finalmente en el capítulo 17, versos 1 y 2 del Evangelio de Juan dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. De tal manera, mis amados hermanos, que la autoridad de Jesús, esa autoridad, como mencioné, infinita, esa autoridad absoluta, siempre estaba en perfecto acuerdo con la voluntad del Padre. Muy bien. También el Señor Jesucristo nunca buscó el permiso de las autoridades religiosas judías para dar las enseñanzas ni para actuar de la manera como Él lo hizo. Y esto pues desató la furia de las autoridades religiosas. Y esto precisamente pues llevó a estas autoridades a que lo ejecutaran a manos de los romanos, como dice allí Hechos capítulo 2, 23. Así lo expresa el apóstol Pablo. Dice así la palabra del Señor: a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que démonos cuenta que los corazones de estas autoridades judías, tanto de los fariseos como de los escribas, estaban endurecidos. Y como el mismo Señor Jesucristo lo afirmó, estas personas eran hijos de Satanás. Dice así la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esto precisamente lo afirma allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 44. Muy bien. De tal manera que este último enfrentamiento entre el Señor Jesucristo y los líderes religiosos, pues es ya el punto culminante de los 3 años de ministerio que el Señor llevó. Y durante todos estos años, pues hubo un enfrentamiento continuo y permanente con estos líderes religiosos. Muy bien, entremos de lleno ya a nuestro texto de hoy. Dice Marcos 11, 27 y 28. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Recordemos que el Señor Jesucristo se encontraba en Betania y él entonces esta mañana regresó a Jerusalén. Fue el miércoles en la mañana y comenzó él a caminar por los terrenos del templo. Recordemos que los terrenos del templo abarcaban un enorme complejo de patios y de edificaciones. Y precisamente pues Jesús estaba andando allí en medio de las personas que estaban en los atrios del templo, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 23, dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Y qué era lo que hacía el Señor cuando estaba allí en el templo? Miremos lo que dice Lucas, capítulo 20, verso 1, dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. De tal manera que el Señor Jesús allí en el templo también estaba enseñando al pueblo y estaba anunciando el mensaje del Evangelio. También lo dice allí el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 47, donde dice así la palabra del Señor. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y de la misma manera el Señor Jesús lo afirmó allí frente a Anás en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, verso 20, donde dice así la palabra del Señor. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. De tal manera que el Señor utilizó el atrio del templo para enseñar. Ese fue su salón de clases, su púlpito. Lo más probable que el mensaje del Señor en este día allí en el templo fuera un resumen de todo lo que él había enseñado durante estos 3 años largos de su ministerio. De tal manera que la enseñanza del Señor Jesucristo y lo que había realizado el día anterior limpiando el templo, pues enfureció todavía más a los principales sacerdotes, a los ancianos y a los escribas. Ahora, estos tres grupos, tanto los principales sacerdotes como los escribas, como los ancianos, eran grupos que no estaban de acuerdo entre sí, pero estaban de acuerdo en que debían eliminar al Señor Jesucristo. Así que estos grupos pues estaban tratando de callar al Señor Jesucristo, de silenciarlo o desacreditarlo también ante los ojos del pueblo. Así que, como dice la palabra, vinieron a él y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Vémonos que esta pregunta no estaba motivada por la curiosidad o por el deseo de aprender, sino que era directamente un ataque. Fue un enfrentamiento directo al Señor Jesucristo.
Ahora, estos líderes religiosos pues enfrentaban un dilema. Como ya vimos allí en Lucas 19:47, dice que los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matar al Señor Jesucristo, pero que no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba dispuesto a oírle. Como dice el verso 48, dice así la palabra, y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Así que podemos imaginar la furia y el odio de estos dirigentes religiosos, pero no podían hacer nada porque había cautivado él a través de su enseñanza al pueblo. Pero aún así ellos no estaban dispuestos a renunciar en su plan de asesinar al Señor Jesucristo, de desacreditarlo públicamente. ¿Para qué? Para que a través de alguna de estas trampas que ellos planteaban, lo hicieran caer y lo hicieran declarar públicamente alguna blasfemia, como ellos decían. Ahora, todos estos dirigentes religiosos sabían que en el pasado el Señor Jesucristo había afirmado que su autoridad provenía directamente de Dios y querían otra vez ponerlo a prueba allí delante del pueblo para que afirmara esa idea. ¿Para qué? Para poderlo acusar de blasfemia y poder exigir la ejecución. Muy bien, ahora démonos cuenta cómo responde el Señor Jesucristo. Veamos el versículo 29 a la primera parte del versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Muy bien, aquí vemos cómo la respuesta del Señor Jesucristo a través de esta pregunta, ¿sí? Eh, colocó a estos dirigentes religiosos en un dilema. La palabra dice que Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vemos que el Señor Jesucristo respondió una pregunta con otra. Ahora, no es que estuviera siendo grosero ni evasivo. Recordemos que era una costumbre rabínica el interactuar de esta manera, el hacer preguntas, y eso precisamente estaba diseñado para obligar a la otra persona a examinar el asunto de una manera más profunda. Y démonos cuenta que en este caso, pues la pregunta que el Señor Jesús les hizo, pues desenmascara, quita esa máscara de hipocresía que había en ellos. Estos dirigentes sabían que el Señor Jesucristo había afirmado que su autoridad provenía directamente de Dios, así que ellos no estaban buscando conocimiento, sino que estaban tratando de hacer que Jesús repitiera esa afirmación en público, para así poder acusarle de blasfemia y poder llevarlo a la muerte. Así que la pregunta del Señor Jesucristo, ¿del bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Pues puso a estos dirigentes religiosos contra la espada y la pared. Recordemos que Juan el Bautista fue el precursor del Mesías y fue un profeta popular, el profeta más grande que ha vivido hasta la época. Y fue precisamente elegido por Dios. Y la palabra dice que él ministraba en el desierto, que él estaba predicando el arrepentimiento y estaba preparando el camino para el Mesías. Así que cuando el Señor Jesucristo pregunta sobre el bautismo de Juan, pues está hablando de todo el ministerio de Juan, su predicación, su enseñanza, ese llamado al pueblo para que se preparara, para que se arrepintiera, para que estuviera listo para recibir al Mesías. Y también declaró que Jesús era el Mesías. Así que este
desafío que el Señor Jesucristo les hace a través de esta pregunta a estos dirigentes religiosos para que declararan, para que manifestaran si creían que el ministerio de Juan tenía origen divino o tenían un origen humano. Así que esta pregunta cambió totalmente la situación de esta gente que estaba atacando al Señor Jesús y los puso en un dilema. Fíjense que la palabra dice que entonces ellos parece que se hicieron como algún lado y comenzaron a discutir o a debatir entre sí. Dice, buscando inútilmente la manera de salir de ese problema. Y como dice la palabra, que si decías del cielo, el Señor Jesucristo pues les haría la siguiente pregunta. ¿Por qué pues no creísteis? Así que este grupo no podía afirmar con una afirmación categórica. ¿Por qué? Porque estarían dándole un sello de aprobación al ministerio de Juan y ellos no habían creído en este ministerio. Miremos lo que dice allí en Lucas capítulo 7 versículos del 28 al 30, donde dice así la palabra del Señor. Os digo que entre los ancianos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Pero también Juan el Bautista había denunciado públicamente la condición de los fariseos, de los escribas y de los dirigentes religiosos. Veámoslo allí en Mateo capítulo 3, versos 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. Al ver él que muchos de los fariseos, o sea Juan, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Muy bien, la otra posible respuesta que esos dirigentes religiosos pudieran dar al Señor Jesús con respecto a la pregunta que él realizó de que si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, pues era contestar de los hombres. Pero dice la palabra que no se atrevieron a contestar porque temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 20, verso 6. Así dice la palabra del Señor. Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y le respondieron que no sabían de dónde fuese. De tal manera que negar la opinión popular de que Juan era un verdadero profeta de Dios, pues como dice la palabra, había tenido graves consecuencias. Muy bien. Así que estos dirigentes religiosos no tenían la manera de contestar, pues estas dos únicas alternativas eran inaceptables para ellos mismos y no se atrevieron a responder. Por eso ellos dicen, no sabemos. De tal manera decir que ellos dijeran, no sabemos, pues era manifestar su ignorancia. Fue un trago amargo que ellos tuvieron que tragarse. Pues estos hombres eran orgullosos, egoístas, y ellos se creían a sí mismos como los expertos en asuntos teológicos y los sabios en los debates. Así que fue para ellos un golpe muy duro. Pero veamos entonces lo que responde el Señor Jesús. Versículo 33, la parte B del capítulo 11 de Marcos. Dice así la palabra del Señor.
Entonces, respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Así que en esta situación, pues el Señor Jesús lo que hizo fue callar a sus adversarios y finalmente los condena. Fijémonos que estas personas habían tenido un contacto directo con el Señor Jesucristo durante estos 3 años de ministerio, donde Él estuvo enseñando, donde Él estuvo realizando milagros, donde todo esto era una afirmación de que Él era el Hijo de Dios, de que Él tenía la autoridad de Dios, puesto que Él era el Mesías. Así que el Señor ya no les daría más información. Todos estos dirigentes habían rechazado la luz. Y el Señor Jesucristo lo declara allí en el capítulo 12 de Juan, verso 35 y 36, donde dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. De tal manera que estos dirigentes religiosos, escribas y fariseos rechazaron la luz y la luz se había apagado. De la misma manera, el Señor Jesucristo no echaría más perlas a los cerdos, como lo menciona allí el capítulo 7 de Mateo, verso 6, donde dice así la palabra del Señor: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y de la misma manera el Señor Jesús afirma que la casa de ellos quedaría desolada. Veámoslo allí en Mateo 23, capítulo 23, versos 37 y 38. Dice así la palabra del Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta. Ahora, la paciencia de Dios tiene un límite. Dios es un Dios también de ira. La palabra de Dios dice que la ira de Dios está sobre el pecado. Siempre Dios ha aborrecido el pecado y la ira de Dios se descarga sobre ese pecado. Muchos hoy en día pretenden ignorar también esta verdad y solamente hablan del amor de Dios, como si el amor de Dios excluyera los demás atributos que el Señor tiene. Y aquí precisamente vemos que la paciencia de Dios tiene un límite. Todos aquellos que rechazan la obra del Señor Jesucristo, que rechazan el Evangelio, todos aquellos en los cuales su corazón está endurecido, serán finalmente abandonados a la oscuridad eterna, a la oscuridad merecida por causa de ese pecado y por causa del rechazo al Mesías. Ahora, en Génesis capítulo 6, verso 3 dice así la palabra del Señor: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La maldad del hombre había crecido tanto, la maldad del hombre se había incrementado a unas medidas desproporcionadas. Y la ira de Dios viene sobre el pecado del hombre. Por eso es que más adelante se habla acerca del diluvio. Dios trae juicio. Siempre Dios trae juicio sobre el pecado. De la misma manera, en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, verso 30, Esdras está confesando los pecados del pueblo de Israel, y él precisamente hace memoria en este versículo donde dice lo siguiente: así dice la palabra del Señor: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra.
vino el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, y este pueblo fue llevado al exilio como juicio de Dios, la ira de Dios sobre su pueblo por causa del pecado, porque no quisieron arrepentirse. De la misma forma, el profeta Isaías, allí en el capítulo 63, verso 10, afirma lo siguiente, dice así la palabra del Señor: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual Él se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. De tal manera que el pecado del hombre hace que Dios se convierta en enemigo de ese hombre y Dios mismo pelea contra ellos. De la misma manera, el profeta Jeremías también exhortó al pueblo para que fuera obediente a las palabras del Señor. Pero miremos lo que dice, lo que hizo el pueblo. Allí en Jeremías capítulo 11, verso 7 y verso 8, dice así la palabra del Señor: porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y el verso 11 dice: por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. También en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 19, versos 41 y 42, cuando el Señor Jesucristo se acercaba a Jerusalén y la ve desde lejos, declara estas palabras, dice así la palabra del Señor: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Por cuanto no aceptaron la obra del Señor Jesucristo, por cuanto no creyeron que Jesucristo era el Mesías, la luz del Evangelio de Cristo no le resplandeció en sus corazones. Por eso estaban bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Así que para estos dirigentes religiosos con sus corazones endurecidos, esa gran puerta de la oportunidad estaba cerrada. No habrían más oportunidades. Pero para aquellos que recibieron al Señor Jesucristo como el Mesías, aceptaron ese mensaje compasivo, aceptaron ese mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio del reino de los cielos. Era un mensaje para salvación. Y este mensaje se extendería a todo el mundo. Muy bien, ahora esta autoridad que el Señor Jesús tenía para hacer las cosas y para decir las cosas, Él la delegó también a sus apóstoles. Allí en Lucas capítulo 9, verso 1, dice así la palabra del Señor: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. De tal manera que los discípulos, los apóstoles, recibieron esa autoridad delegada de parte de Dios. ¿Para qué? Para hablar la verdad, para declarar la verdad del evangelio del reino de Dios y ejercer ese mismo poder que el Señor Jesús les concedió. Ahora, esta autoridad para predicar la verdad, para predicar el evangelio del reino de Dios a todas las personas, ha sido dada a todos los creyentes.
a todos los cristianos, a todos aquellos que han aceptado, recibido, creído en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Por eso el apóstol Pablo exhorta a su discípulo Tito para que predique la palabra. Miremos lo que dice Tito capítulo 2, verso 15. Dice así la palabra del Señor. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. De tal manera que todos los creyentes deben predicar con autoridad la verdad revelada de Dios a través del evangelio de su Hijo, el Señor Jesucristo. El mundo está perdido, el mundo está caído, el mundo es un mundo pecador. Y nosotros como cristianos debemos declarar la realidad más importante de la verdad divina, el evangelio del reino de los cielos. Ahora, la única manera en que la gente puede oír el evangelio es por medio de los creyentes. Hombres y mujeres que son instrumentos de Dios, en los cuales Él ha depositado su espíritu, a los cuales Dios ha confiado su palabra. Y estos deben declarar con toda verdad, con todo denuedo, con toda fuerza, con toda la fuerza y el ímpetu, el evangelio del reino de Dios. No hay realidad más importante en este mundo que el evangelio de Cristo. De ahí la pregunta del apóstol Pablo allí en el capítulo 10 de su libro a los Romanos, versículo 14, donde dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios ha determinado que cada uno de nosotros, como hijos suyos, seamos los voceros, seamos los mensajeros, seamos los embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. No podemos ser ajenos a esa responsabilidad tan grande que el Señor nos ha dado. Por eso Mateo, allí en su capítulo 28, versículos del 18 al 20, escribe las palabras que el Señor Jesús, las últimas palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. Dice así la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como cristianos tenemos una gran responsabilidad de predicar la palabra del Señor, pues Él ha delegado su autoridad para predicar esa palabra en cada uno de nosotros. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando por las personas que están a nuestro lado, comenzando por las personas que están en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Dios los ha colocado alrededor nuestro y nosotros somos esos voceros, esos enviados de parte de Dios para llevarles la palabra del evangelio de Cristo. Y no solamente ellos, las personas que están a nuestro lado, nuestros vecinos, las personas que están a nuestro lado en nuestro trabajo, en las labores que realizamos a diario. Nuestros conocidos, tenemos una inmensa labor, tenemos una comisión muy grande de parte del Señor. Así es que como cristianos que amamos al Señor, levantémonos en la fuerza y el poder del Espíritu Santo para predicar su evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que están alrededor nuestro. Seamos esos instrumentos en las manos preciosas de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, eterno Dios, porque has delegado toda tu autoridad sobre tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y ahora también, Señor, ha delegado su autoridad sobre nosotros para ser esos mensajeros, para ser esos voceros, esos comunicadores del evangelio del reino de Dios.
que lo podamos hacer con denuedo, Señor, que nuestra boca se abra y tu Espíritu Santo la llene para estar declarando las verdades eternas del Evangelio de Cristo. Yo te doy gracias, precioso Dios, que cada una de las personas que está en este momento escuchando esta palabra, Señor, no calle, sino que abra su boca, Señor, a todos aquellos que están junto a ellos, Padre, y que con denuedo prediquen la palabra del Evangelio del reino de Dios a todos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.